Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 8 de abril del año 2023 en torno a la Santa Cruz, en la cual acontece la obra salvífica de nuestro Señor Jesús. Como bien lo decía nuestro hermano Simeón, cargando de brazos de María al niño Jesús en la presentación que se hacía al templo de Jerusalén, luego de haber cumplido el tiempo de cuarentena para poderse reincorporar a la vida civil conforme la ley hebrea, el pueblo de Israel y las costumbres en esta tierra santa. Este niño será señal de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Y hoy día, después de 2023 años, sigue dando de qué hablar, de qué madurar y de qué criticar. Hablar en el buen sentido de una fe cristiana, dialogar más que con lógicas, conversar ya desde el corazón, trascender la sola estructura física de los dos largueros de madera cruzados, de una estructura que ha de ser soporte de un Cristo colgado en la cruz. Y es quien le da realmente vida a esa estructura, en su ser siendo la segunda persona de la divinidad. Jesús, Hijo unigénito del Dios Padre, Creador, Salvador del mundo. Y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Que ahí, como bien hacía la inspiración del Espíritu Santo en su servidor amigo y hermano, en la meditación de la palabra de Dios hoy, amorosamente invito a visitar el canal de la Fundación Amaya y en singular la meditación del día de hoy. En tanto fue el punto de partida para hablar de que 2023 años después existe una sintonía espaciotemporal y energéticamente conectada en el amor, en gracia del Espíritu Santo, que es el amor, para que seres vinculados en esta escuela de formación cristiana se viese allí el salto no cuántico, sino en el kairos, el tiempo de Dios, y el cárderis de seres conectados en esta misión evangelizadora, en nuestro caso ambiental, sideral y celestial. Fundación Amaya, Fundación ECARRAM, Escuela de la Conciencia Ambiental, Rubén Amaya Morales, que toma su asiento en esa sigla, en esa estructura semántica, pero que en el fondo es
Reingeniería y Ambiente. Amorosamente invito a su servidor, amigo y hermano, RAM, como seudónimo, como apócope, conectar con la Escuela de la Conciencia Ambiental, en singular del día de hoy y del día de ayer, que se acontece una de las representaciones socialmente reconocidas de la empresa unipersonal, así se le conoce en Colombia, Reingeniería y Ambiente, que inicia en los años 90, 91, se va desarrollando al 93 y consolida su proceso en el 95, respectivamente, con el grado de ingeniero civil, como funcionario en práctica con la Universidad de Antioquia en la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare, Cornare, en el oriente antioqueño, en su momento adscrita al Departamento Nacional de Planeación, dedicada a esta hoy día Corporación Autónoma Regional con la Ley 99 del 93 en Colombia, y por tanto soportada en la Constitución Política de Colombia, de carácter social, ambiental e intercultural en su perspectiva, así declarado en los principios. Cornare toma su nombre en virtud del Departamento Nacional de Planeación adscrito a las políticas internacionales de desarrollo. Va caminando ya para entonces la propuesta del desarrollo sostenible, medio ambiente, medio humano y medio económico, como una sustracción del concepto medio cultural. Dicho de otra forma, naturaleza, sociedad y economía, vinculantes las tres fuerzas del desarrollo, pensando en las actuales y futuras generaciones. Por aquel entonces, Cornare, el hombre por naturaleza, vincula este logo para dar significado a la administración, manejo, control y vigilancia y desarrollo de los recursos naturales en la región, apoyando las entidades territoriales, municipios. Por allí zonas de embalsamiento de aguas, de embalses, Mazora, municipios asociados del oriente antioqueño, y Macer, municipios asociados de zonas de embalse en la región, que da alineamientos en ordenamiento del territorio, los planes de desarrollo regional, nacional, y siguiendo las perspectivas que se internalizan de otros países, de otros pueblos, de otras naciones. Y ya la gestión ambiental, medioambiental, gestión de los recursos naturales. Y de ahí pues el 2811 del 74 como decreto reglamentario sigue vigente, porque la ley 99 del 93 define el Sistema Nacional Ambiental, adscrito al Ministerio en su momento de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el año 93, pero le da funciones más de carácter financiero, con una orientación bancaria, por tanto, de un OICOS, que es más que el habitar los territorios, es estudiar, manejar y gestionar
la potencialidad que tiene en su oferta natural, hídrica, de bosques, de suelos, en contacto atmosférico, también aire y capas subterráneas, geológicas, pero en una ecología superficial o una lectura ecológica superficial. Factores bióticos y abióticos, la vida y aquellos que permiten la vida, sus interacciones como ecosistemas, sistemas ecológicos, según las funciones o nichos, y de allí también derivadas las formas de organización natural, social y cultural, pero desde la economía. En esa lectura, pues ya amorosamente Ram invita a revisar en profundidad lo que es todo el desarrollo conceptual, metodológico y sistémico de nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para efectos de llegar a esta, su fundación de todos seres amados, Cambiognosis, poder entrar a fundamentar desde una perspectiva humana, pero interpretar desde la divinidad lo que habría de ser la resignificación de estructuras, formas de organización social y sistemas de competencias, funciones y marcos normativos, jurídicos, administrativos de las autoridades ambientales, de las entidades territoriales y de las formas de organización social, económica y política, otras, porque en última instancia derivan de un orden político, económico, financiero. Es por ello que entonces hoy día, y en virtud de la meditación de la palabra de Dios hoy con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se da una resignificación en la cruz. Y ya que se hace hincapié en Cornare, ya hoy día para esta regional de Perea Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si, y el universo que nos conecta, desde Antigua con Israel, pueblo de Dios, pueblo elegido por Dios para la historia sagrada de la salvación, se expande hasta estas y otras latitudes conocidas, aún desconocidas, y otras que no tienen por qué ser conocidas, porque hacen parte del plan divino, el cual hemos de estar confeccionando, acorde a los planes de vida personal, porque empieza con una dimensión mística, espiritual, íntima, entre la criatura y el Creador, entre el absoluto y el relativo, entre el todo y la nada, según se hacía ahora una relectura de aquel concepto desarrollado por un pensador existencialista, que en paz descanse, Jean-Paul Sartre. El todo sí, Dios es todo, y la nada sí, sin Dios nada. No somos nada sin Dios. De ahí que el amor que conecta, Dios es amor y es la forma vinculante, la primera dimensión, eje vertical de la cruz, conforme se ha hecho la prefiguración en estos espacios de las tres fundaciones conectadas, Amaya, Eka, Ram, Cambiognosis. Sabiduría divina sobre el conocimiento humano. Aquí es donde miles y miles de millones de opciones, de nociones
y de objeciones han de surgir en la llamada lógica humana. Ser sintiente, ser pensante y ser actuante. Conforme si se mira la mente humana y el potencial de crecimiento, evolución, si es la teoría evolucionista de la creación, si es nuestra convicción por fe creacionista, estaría la otra vinculación osmótica o simbiótica o simétrica, natural. Ese hemisferio mamífero yace en el hipotálamo también la información cultural. Instituto de la Matrística de Chile, por citar alguna referencia en el momento, que emergen gracias al Espíritu Santo, Max Neff y Ximena, el primero en paz descanse. Actividad que sigue liderada por Ximena y Sebastián, en este grupo, del cual se habla ahora de formación reflexiva, conversación reflexiva, con doble C, por reflejo. Ahí empieza otro destello que inicia en la discusión frente a lo que podría ser la cruz en una consideración reflexiva, cómo se refleja la cruz sin el Cristo, la cruz con el Cristo y la cruz con un Cristo resucitado. Serían tres lecturas que en una lectura ambiental del orden natural, cuál es uno de los instrumentos de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, acuñados en Cambio Gnosis con la tesis doctoral en educación ambiental, podrían tener una connotación un poco más significativa, siguiendo el seminario ambiental del orden natural. Y ese es el marco de referencia para empezar a hacer conscientemente, coherentemente y pertinentemente una resignificación en función de la cruz, de lo que es un referente Deus ontonómico, Dios conectando con la criatura a partir de la autoría en Dios Padre Creador, coautores en la creación, co-creadores, pero en lo que ha sido prefigurada la criatura humana, como, suena muy técnico, pero como instrumentos de salvación, cada quien liderando un proceso de transformación, Cristo en él, con él y para él, Padre Celestial, siendo para ello cada criatura una historia sagrada que se ha estado escribiendo desde antes de la creación, cuando se insufló la familia sagrada y dio lugar al verbo, la acción creadora, la fuerza transformadora, hasta hoy día. Y la historia sigue, movida por Jesucristo en un eterno presente, iniciada con el Padre Creador, proveedor, para su obra, miles de millones de partituras de una misma escultura, que Él es el que crea, descrea y recrea. Y allí mismo Jesús, eso es la perspectiva de futuro, entonces ya conecta la cruz en perspectiva espaciotemporal energética con el ir hacia adelante, horizontes. Si en nuestra fe es reino de los cielos, otros pondrán horizontes más cercanos, desde otras creencias, citando la más inmediata, recurrente para nuestro caso, Madre Tierra, Gaia, Madre sabia, Madre inteligente, Madre amorosa, se podría tener una interpretación en la forma de conexión desde el amor, como también podría ser desde los hermanos ordinarios esa
consideración en las toponimias, darle nombre a todos los vinculantes de la tierra, al agua, al aire, al suelo, a la tierra en sí mismo, y las rocas, que eso sería en su composición como espíritus. Pero también están los hermanos mayores, los abuelos, árboles, la vegetación, la biota que se llama, y están lo que llaman animales menores, espíritus, que son representativos según las regiones en Abya Yala, por citar estos territorios vinculantes con esta propuesta, pero están de África, similares, hermanos de la raza humana que sufrieron un proceso de adaptación a estos territorios también y se han creado mezclas ya culturales, étnicas y genéticas además. Y otros han impuesto, trayendo de sus espíritus, de sus especies, por tanto de sus acervos culturales, otras formas de organización que han ido también alterando ese orden natural antes de llegar los esclavos, antes de las migraciones entre países por llamados desastres naturales, fuerzas naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, pero también por fuerzas sociales, epidemias, pandemias, enfermedades o infecciones y accidentes. Y ya por lo político, económico, claro, inequidades, lo que llama pobreza, miseria y deshumanización de los procesos de vida. Le ponen todos los calificativos que se quiera, todos los adornos, como se dice, para el plan de desarrollo y, claro, lo que sea vinculante con las llamadas estrategias, marco lógico de proyectos. Ahí retomamos entonces ya del inicio como una autoridad ambiental, si el concepto se mira desde la génesis, en la etimología, en el vínculo del origen de la palabra autor, coautoría con Dios, esa es la autoridad, pero no desde el orden de lo político, del orden de lo económico, el orden de lo social, porque ya autoría vendría a ser derechos de autor, entonces entra el derecho humano, en la lógica humana y la justicia humana. Entonces, usos del suelo, ordenamiento del territorio, orden, mando y control del territorio para definir qué hay, cómo se reparte y para qué. Y se queda en el bien común, bien público, bien privado, pero bienes materiales. Una lectura, lo que llaman la ley positiva. Como dice Juan Rafael Kalinga, que ha sido un crítico frente a la ley natural, la ley positiva, porque lo que ha sido instaurado por naturaleza misma, por la creación, el creador en nuestra fe, pero otros hablarán, Madre Tierra, por ley natural, se autoordena, se autorregula, se autoorganiza, por el confucianismo, el Tao, el Yin Yang, hay esa unidad de contrarios, otro punto de contradicción o signo de contradicción, señal de contradicción de Simeón en la cruz. Y van apareciendo, que entonces ya la autoridad es de gobierno público, gobierno político, económico, pero que es más oficial,
formal, entre comillas, establecido, dictado, con marcos de referencia teórico, conceptual, práctico, técnico y social y cultural. O sea que ahí se agotan tres dimensiones de la vinculación, de las competencias, de la autoridad académica, en este caso universitaria, la educación, la investigación y la proyección, en su orden para que rime con el proyecto educativo institucional, proyección, educación e investigación, que es por su naturaleza en la Ley 30 del 92 para la universidad en educación superior, proyecto educativo institucional. O sea, la institucionalidad, la institucionalización y la institucionalidad. ¿Cómo conecta la universidad con sector ambiente, sector salud, que ya de manera implícita se han referenciado acá para hablar una autoridad en educación, salud, ambiente, que ya podría ser vinculante en el centro la universidad para hablar de educación como articulador con un referente de lo que es salud, ambiente y desarrollo. SAD, no del inglés que significa tristeza, pero sí que desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, o sea, de la visión con la ética financiera de Occidente o desde la visión de la ética comunitaria de los hermanos originarios, comunidades ancestrales, de las huellas ancestrales. ¿Qué significa la cruz en comunidades originarias? Inspira en su momento para con la reflexión la película La Misión, que llega un hermano franciscano a comunidades del Paraguay, con comunidades indígenas, luego de ser ellos ya creyentes, retiran los favores desde la iglesia en su momento, el obispado, para favorecer intereses político-económicos entre Brasil, Paraguay, tiene que ver con la zona de influencia amazónica, Amazonas, no masónica en tanto herejías y logias, ideologías que terminan siendo logias porque pierden sus ideas, o las distorsionan o las permean otras ideas, otros idearios. Y eso ocurre a diario, que tanto toma asiento en hechos reales, acontecimientos, sucesos. Entonces la misión en Cristo, claro, y ya podrá tomarse en profundidad hacia las cruzadas, pero no nos podemos quedar de manos cruzadas, que ahí viene también la cruz, porque los brazos cruzados. La Universidad de Antioquia, fundada por Fray Rafael de la Serna, comunidad franciscana en 1803, que vincula procesos, sin dejar pasar de hecho Amazonas, el Andes, porque esta está asociada con la Academia de Historia de Ecuador, las Academias de Historia Regional del Oriente, la Academia de Historia del Suroeste, que en alianza con vinculaciones de seres, siendo de esta fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, de esta fundación Cambio Gnosis, no tanto en Fundación Amayá, pero sí podría retomarse desde esta última, de esta Fundación Cambio Gnosis, con Saúl Uribe, antropólogo egresado de la Universidad de Antioquia, con doctorados varios, uno de ellos en Ciencias Sociales, en la Universidad Pontificia Bolivariana, y que allí toma asiento María Luisa Echenhagen, profesora del doctorado, que vincula con
la curricularización ambiental desde la epistemología, que han sido sus horizontes de investigación, de desarrollo teórico, de conceptualización para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros, con la versión latinoamericana Pensamiento Ambiental Latinoamericano, con Enrique Leff, que estuvo en alguno de los momentos del año pasado, antepasado, pospandemia, como se dice, en un conversatorio con el doctorado de Ciencias Sociales. Esto por vincular antropología y ambiente como enfoques desde alguien que está en ciencias sociales. Y ello, ya avanzado, Saúl Uribe, miembro de la Academia de Historia de Ecuador, del capítulo de Historia en el Amazonas, en la zona del Andes, en la Amazonía. Y ya han habido movimientos conforme se ha desarrollado en estos espacios que tienen que ver con las funciones del ser docente de RAM, su servidor amigo y hermano, servidor público, pero que ahora en docencia, pues como se le conoce, es educación en salud ambiental, con las regiones del Bajo Cauca de Antioquia, seccional de la Universidad de Antioquia de allí, del programa de Administración en Salud, de la tecnología en saneamiento ambiental y otras áreas de formación de pregrado, con curso de historia, de tradición oral, en 2 ocasiones, que llega por vinculación de un hermano, Quiro, Nelson, que ha trabajado con comunidades originarias, indigenista como se le dice, quien referenció a Saúl en su momento para este taller, siendo ellos entre sí amigos, conocidos de muchos años y vinculados con actividades similares, caminando misionalmente en esas regiones. En Colombia, no sabría con claridad si Quiro ha estado en Ecuador, pero seguramente lo han proyectado. Y Saúl sí está con la comunidad Napo del Ecuador. Y allí Juan Carlos Morales en Ibarra. Estos 2 últimos, Juan Carlos y Saúl, miembros de la Academia de Historia de Ecuador y con quienes se ha participado en desarrollos además de estos cursos de tradición oral que se decía, para construir la historicidad, según los planes de vida de todo ser siendo vinculante, un espíritu activo en los territorios para la vida. Ahí en Ecuador, más allá de Napo, y a vincular el Perú, Bolivia y otros países, pueblos, naciones que tienen que ver con el manifiesto por la vida, la sustentabilidad natural, la naturaleza como sujeto de derecho, que se referenciaba al inicio, y esa firmada en el 2001, con países entre ellos Ecuador, donde su constitución ya se ha basado en la madre tierra como sujeto de derecho. Y esto ya por la Escuela de Formación Universitaria, entre ellos la Universidad Politécnica Lasallista, la Universidad Salesiana, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, donde ha estado Saúl como docente, investigador y, bueno, ¿por qué el personaje? Porque siendo aliado a la fundación es de su ser vida y obra un manifiesto, una expresión de sí para ayudar a hacer esta interpretación arqueológica, porque ellos hicieron el estudio arqueológico de esta región del suroeste, junto con Armando Correa, que es antropólogo también de la Universidad de Antioquia y sociólogo, además de magíster en salud pública. Ya se ha referenciado en otros espacios, y ahora vinculado con Empresas Públicas de Medellín, uno de los actores
del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, que hacia allá apuntan todo este juego de actores, como se dice, mapa de actores, sintonización de redes, a nivel natural, social y cultural. Entonces, así como las entidades territoriales, municipios, gobernaciones, en el caso de Ecuador se habla de cantones en vez de municipios, y seguramente de estados, como también es en Venezuela, porque la aspiración es conectar en el Andes amazónico eh, Venezuela, hoy conocida como República Bolivariana de Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces son vinculantes esos territorios para hablar de que la antropología, la sociología, y por ende aquí va a desplegarse otras áreas de la formación en ciencias sociales y humanas, que es la psicología. Ella, en otras perspectivas, con otras escuelas de formación y con otras vinculaciones, más desde la educación, psicopedagogía o la psicología en función de la formación del ser. Más adelante tomaremos otras aristas que tienen que ver con la Red de Investigación Acción de las Américas, Action Research Network de Américas, del caminar por Estados Unidos y Case Western Reserve University en Weatherhead School of Management, de su servidor amigo y hermano, con el doctorado de gerencia en la Universidad de Case, en Cleveland, Ohio, y la escuela Weatherhead de gerencia, con énfasis en desarrollo sostenible, con valor social, el de Fowler Center. Y ahí, para sintonizar hechos que ya se han referenciado acá, acontecimientos, principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, desarrollado allí como un workshop, como un taller en Narna para 2014-2015. Y igualmente la propuesta de la pregunta por si el desarrollo sostenible es viable en estos territorios para la formación, o la formación qué pertinencia desde la sostenibilidad tiene para lo que llaman desarrollo, o cómo conversan otras propuestas de sostenibilidad, sustentabilidad, o en este caso planes de vida, hablando de comunidades originarias. Entonces hay varios referentes que, más que teóricos y metodológicos, serían prácticos. Por eso la investigación-acción. Pasar de las experiencias de vida a hacer una sistematización, en este caso en el orden natural, significativa para esta actualización hoy 2023 en Dios, Deus Autonomía, que en su momento era una significación ambiental, pero ya habría que vincular con la tesis doctoral de educación ambiental la significación desde las cosmovisiones, las cosmogonías, que son múltiples, por la diversidad étnica, cultural o pluriversidad, como se le conoce también por Abadio Green, uno de los maestros, licenciatura de la Pedagogía Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, de la comunidad Gunadule y otras comunidades. Armando, por ejemplo, con los Wayuu en la Guajira, también ha desarrollado, del Cauca y de otras comunidades, otros pueblos. Y pues en el caso de Saúl ya conecta a Viayala, o sea que ya no se habla de regiones, ni de naciones, ni de internaciones, ¿no? Pues son pueblos originarios. Y de aquí lo que es conocido como América Sur, América Centro, América Norte, pues todo eran territorios azteca, maya, otros pueblos que circulaban ampliamente por todo lo que llama América, que es Viayala, pero regidos por los hermanos mayores, los abuelos, el sol, la luna, las estrellas, otros planetas, las galaxias, o sea, toda esa cosmovisión. Y en la cosmogonía, claro, todos los accidentes biogeográficos, las toponimias, cómo conecta la tierra en su profundidad,
la vegetación que es la piel de la madre tierra y las aguas que son las venas, como lo es el petróleo, como son esos otros gases, vapores, volátiles al interior de la tierra, además de líquidos, semilíquidos y sólidos según el estado de la materia. Para el lado de la Patagonia de Chile son muy frías, pues el agua es en otras formas, además del agua de composición, de los espíritus, humanos, no humanos, formas de vida. Y así, pues todo ello. Para todas esas tramas vitales, Freehold Capra, que conectan con Gaia, James Lovelock, y que conectan con la complejidad, esa es otra lista que en algún momento se ha de tomar con Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán, con Nicolás Malinowski y el trabajo que se ha hecho con inteligencia ecológica, pedagogía de la complejidad, conciencia planetaria, monografía inicial en el doctorado de complejidad, pensamiento complejo, que eso también de su servidor, amigo y hermano. Entonces ya ahí conectan 3 doctorados, sin presumir, porque a la final de todos estos títulos doctorales, el que centra todo es el doctorado en la consideración ambiental, celestial, sideral, Deus Ontonomía, y el maestro es Cristo. Ese es el que ya sintetiza las múltiples significaciones que se han de dar en torno a la cruz. Entonces la pregunta hoy, que conecta con la realidad espaciotemporal energética, cerca de la hora de nona, en la cual fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo en cruz, allí en el monte del Calvario, precisamente es esa. En torno a la cruz, antes, con Cristo y después de Cristo. ¿Qué significa la cruz? Los maderos antes, la cruz con Cristo allí crucificado y la cruz con el Cristo resucitado, las Pascuas. Y aquí es por fe, más que por ciencia y más que por vivencia, porque podrá hacerse los estudios que se quieran de los maderos, de las trazas que haya ahí de sustancias genéticas, sanguíneas, materiales, no sé, todo lo que se ha estudiado de la cruz, del santo sudario, de todas estas evidencias, más muchas veces por favorecer, sí, la investigación en el cristianismo, pero otras veces más irse por el anticristianismo, el gnosticismo, que entre otras cosas decía un hermano, Santiago Martí, de la Fundación Franciscanos de María, más pensando que la materia es una descomposición o una degeneración de la divinidad. Es una herejía por completo, porque en esa dimensión espiritual, intelectual y emocional del ser vincula simétricamente con el ánima, el alma, el logos, la mente, pero un logos inspirado por el Espíritu Santo, divinidad sobre el conocimiento, sabiduría divina sobre el conocimiento humano y sobre la experiencia de vida natural. Y esa sería cuerpo, la última, alma, mente y cuerpo. Entonces un corpus Christi, el cuerpo de Cristo, en todo un proceso de vida en la historia sagrada, desde el nacimiento allí, por eso iniciábamos con Simeón, la presentación del niño Jesús al templo, a la iglesia, a la comunidad, a la humanidad, al planeta entero, para recibir María Santísima en sus brazos, la figura de la piedad por Miguel Ángel, citada por Wilson Tamayo de la Fundación
lazos de María, que en gracia de Dios por el Espíritu Santo, en sintonía con su servidor, amigo y hermano, ya hacía la misma prefiguración. Jesús entregado por la Madre Santísima, a quien ya es recibido por la Madre Santísima, pero grandecito, 33 años más grande, como para cargarlo, pero sí completamente destrozado por los demonios, los pecados y las culpas de la humanidad, y todas ellas expiadas en cruz. Y atravesados 3 corazones, claro, María Santísima, al de Jesús, su Hijo, y al de Juan, discípulo amado. Déjate atravesar por el corazón de Jesús, María. Y esa es la triangulación. El esposo Cristo, la esposa María y todas nosotras almas, la iglesia. Nuevo Adán, nueva Eva. Esa es la transformación. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.